que enviaste a Cristo para morir por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Tu palabra que es la fuente de poder, fuente de la salvación, la fuente que nos conduce hacia la vida eterna. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas a escribir tu palabra, sea el mismo Espíritu Santo que me dé poder en esta mañana para hablar de ella. Y que cada visita que está aquí presente, cada hermano, pueda salir henchido, lleno de tu Santo Espíritu. Te damos gracias y te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Para dar introducción a este tema, quiero empezar diciendo que por muchos años dentro del mundo cristiano o de lo que conocemos como el cristianismo, se ha debatido un tema de suma importancia. El tema es si debemos o no guardar el día sábado. Hay muchas personas sinceras de otras denominaciones, las cuales entienden que el sábado no es el día del Señor. Muchas personas entienden que el domingo es el día del Señor. Otros entienden que no importa el día que usted elige en la semana para adorar al Señor, ya que todos los días fueron hechos por Dios. Amén. Amén. Y que todos los días que usted puede elegir, sea lunes, martes, miércoles o jueves o cualquier día de la semana, el que usted escoja para sí adorar al Señor es el día que usted debe guardar. Sin embargo, otro grupo de personas enseñan que el día del Señor es el día sábado. La pregunta que nos hacemos en esta mañana, o que deberíamos hacernos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién de esos tres grupos es el que está más cerca de lo que dice la palabra de Dios? En este estudio vamos a anotar solamente con una sola fuente, la fuente de la palabra de Dios, para ver quién de nosotros tiene la razón, cuál es el grupo que tiene la razón, y comprobar que lo que vamos a decir en esta mañana es 100% basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Amén. Ok. Es algo interesante, mis hermanos, notar también que en un análisis que se hace en el mundo completo, hay aproximadamente más de 4.500 religiones en el mundo. ¿Cuántas? Más de 4.500 religiones en el mundo. Todas dicen creer en Dios. Todas usan la Biblia como la palabra de Dios. Y todas dicen tener la verdad. Lo interesante de esto es que el 85% de todas estas religiones que mencioné, el 85% guarda el día domingo. Un 10% dice que podemos guardar cualquier día de la semana, y apenas un 5% dicen y enseñan que debemos guardar el sábado. Ahora, cuando vamos a la lógica humana, al razonamiento humano, dice que mayoría gana, ¿verdad que sí? Si aquí hacemos una votación para elegir a una persona y habemos aquí 50 personas y vamos a votar cada una de ustedes, y hay 40 personas que votan por un sí, que quieren esa persona, y apenas un 10% dice que no quieren esa persona, ¿cuál de ustedes creen que ganará? Los 40, ¿verdad que sí? Esa es la lógica humana, pero la lógica bíblica, la lógica de Dios es diferente. Por eso, mis hermanos, antes de comenzar con este estudio, quiero mostrarle con la palabra de Dios que el día sábado es uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que conocen los 10 mandamientos. Si usted sale por allí, por las calles, y le pregunta a personas que no son cristianas y que son cristianas, si usted conoce los 10 mandamientos, es posible que le recite los 10 mandamientos, le enseñe cuáles son los 10 mandamientos, pero muchos de ellos lo basan en la tradición, lo que le han enseñado. Si usted lee el catecismo, allí encontrará que hay 10 mandamientos. Yo recuerdo que a la edad de 13 años, yo hice mi primera comunión.
y me aprendí los 10 mandamientos, según el catecismo. Pero después que ya entré a la iglesia y comienzo a leer la palabra de Dios, es que me doy cuenta de que los 10 mandamientos bíblicos y los 10 mandamientos del catecismo no son iguales. Y hay muchas personas que han caído en el error, y hay personas que todavía guardan los 10 mandamientos del catecismo, pero no están basados en las escrituras. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 17. Allí se encuentran los 10 mandamientos. Escuchen bien, repito. Éxodo, capítulo 20, del versículo 3 al versículo 17. Y en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7 al 21. Allí se encuentran los 10 mandamientos en toda la palabra de Dios. Y rápidamente voy a analizar, porque sé que el tema es un poco extenso y quiero abarcar lo más que pueda. Quiero mostrarle con la palabra de Dios los 10 mandamientos que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, comenzando en el versículo 3. Éxodo capítulo 20, comenzando en el versículo 3. Ustedes saben que los 10 mandamientos, según el catecismo, es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no robes, no adulteres, no codicie y no cometerá actos impuros. Esos son los 10 mandamientos según el catecismo. Pero la Biblia me dice en el versículo 3, primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si comparamos rápidamente este mandamiento con el mandamiento del catecismo, es parecido. Se puede tomar como válido, porque si usted ama a Dios, no tendrá otro Dios, ¿verdad que sí? Segundo mandamiento, dice la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás ante ellas, estoy en el versículo 5, no te inclinarás ante ellas, ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí, mis hermanos, en resumen, este mandamiento habla que usted no debe tener imágenes, ni tampoco puede inclinarse ante ellas. Habla de la prohibición a los ídolos. Sin embargo, este mandamiento no aparece en el catecismo. Tercer mandamiento, según la palabra de Dios, dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Sin embargo, ustedes han escuchado que se menciona que el otro mandamiento, según el catecismo, es santificar la fiesta. Pero usted puede leer de Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y no encontrará ese mandamiento, santificar la fiesta. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y mis hermanos, santificar la fiesta supuestamente es cuando una persona debe obedecer las tradiciones o las fiestas que se hacen cada año. Por ejemplo, el Día de la Altagracia, el 21 de enero. Los fieles difuntos que también se celebra. Navidad, Semana Santa. Todas esas festividades que tenemos durante el año, eso es santificar la fiesta según el catecismo, pero no está en la palabra de nuestro Dios. No existe ese mandamiento. Y el cuarto mandamiento, que es del cual estoy hablando en esta mañana, está en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será sábado de reposo del Señor tu Dios. No haga en él, escuchen bien ahora, no haga en él trabajo alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Y ahora da la razón el por qué debemos guardar el sábado. Dice el texto, el versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día séptimo y lo santificó. Amén. Aquí claramente dice que nosotros debemos guardar el sábado y no hacer obra alguna en este día. Y la razón dice el texto, versículo 11, porque en 6 días
el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que existe, reposó en ese día, lo bendijo y lo santificó. Amén. Amén. Ok. El quinto mandamiento dice, está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no hablará contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciará nada de tu prójimo. Ahí están encerrados los 10 mandamientos según la palabra de nuestro Dios. Pero mis hermanos, algo interesante que yo quiero decirle, y es que yo estuve buscando en todas las redes sociales, en todos los que yo pude investigar, donde se usan 8 argumentos, se usan más, pero yo escogí los 8 argumentos más fuertes que usa el mundo cristiano para decir que no debemos guardar el sábado. Y estos 8 argumentos son los que vamos a estudiar en esta mañana. Primer argumento, supuestamente del por qué no debemos guardar el sábado, es que el sábado solo era para el pueblo de Israel. Solamente era para los judíos. Por eso no debemos guardar el sábado. Y yo le voy a buscar la cita donde dice eso. O sea, todo lo que yo le voy a mostrar aquí tiene su cita bíblica. Otro argumento que se da es que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, fueron dados en la montaña del Sinaí, en el monte Sinaí. Y desde allí es que comienzan los 10 mandamientos hacia adelante. Es decir, que anteriormente a esa tabla de piedra que se dieron, según Éxodo 31, 18, no existían los 10 mandamientos. Es decir, que en el libro de Génesis, en el libro de Génesis y antes de darse los 10 mandamientos, no existían los 10 mandamientos, ninguno existía. Otro argumento es que ni Adán ni Eva guardaron el sábado. No hay un texto que compruebe textualmente que Adán y Eva guardaron el sábado. Eso es otro argumento que se da. Otro argumento es que se dice que el que violaba el sábado era apedreado, era muerto según la ley de aquellos tiempos. Entonces, si la persona que violaba el sábado en aquellos tiempos, la ley decía que debía morir, ¿por qué hoy en día no mueren las personas que transgreden el sábado? Hay muchos adventistas hoy en día que violan el sábado. Y hay muchas personas que no guardan el sábado. Si el sábado estuviera vigente, pues se deberían apedrear las personas, ¿sí o no? Porque dice el texto, lo vamos a leer más adelante, que la persona que violaba el sábado debía ser muerto. Por lo tanto, las personas entienden que si no se matan a nadie, si nadie muere por transgredir el sábado, no está vigente. Otro punto que quiero recalcar es que Jesús es nuestro reposo. Nosotros reposamos en Jesús, por lo tanto no debemos guardar un día, porque ya a través de Jesús nosotros reposamos. Otro argumento es que Jesús redujo o resumió los 10 mandamientos en 2. Es decir, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no debemos guardar ni el sábado ni los demás mandamientos, porque en estos 2 mandamientos están los 10 mandamientos. Con usted cumplir esos dos mandamientos, ya están todos cumplidos. Otro argumento que se da es que en Colosenses capítulo 2, versículo 15 al 17, dice allí que cuando Jesús muere en la cruz, Él clavó los 10 mandamientos en la cruz. Es decir, que desde allí el sábado y los demás mandamientos fueron abolidos, pero específicamente el sábado. Y por último, después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, después de la ascensión de Jesús al cielo, no se siguió guardando el día sábado. Es decir, mis hermanos, que estos 8 argumentos que se dan o que las personas dicen y que tienen como argumento para no guardar el sábado, son los que vamos a estudiar en esta mañana. Así que le pido disculpas si el mensaje se extiende, pero creo que es necesario que nosotros comprendamos esta verdad y que a la luz de la Biblia podamos nosotros
ver qué nos dice Dios a través de ella. Amén. Amén. Recuerden que hoy es sábado, día de nuestro Dios, no es día de nosotros. Así que mis hermanos, con esto en mente, es que vamos nosotros a tratar este tema. Lo primero es, vamos a buscar en nuestra Biblia, y este es el primer texto que yo quiero mencionar, en Éxodo capítulo 31, versículo 12, versículo 13 y versículo 16. Repito, Éxodo capítulo 31, versículo 12, 13 y 16. Allí vamos a leer ese texto, y con este texto que es muy mencionado, voy a responder las tres primeras preguntas. Voy a responder si antes de darse los 10 mandamientos en la montaña de Sinaí existían los 10 mandamientos. Voy a responder si Adán y Eva guardaron el sábado, y le voy a responder también si el sábado solamente era para los judíos. ¿Me doy a entender? Amén. Ok. Dice en Éxodo capítulo 31, versículo 12, y habló además el Señor Dios a Moisés diciendo, ¿quién fue el que le habló a Moisés? Dice Dios, Jehová Dios, diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mi sábado por señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y el versículo 16 dice algo interesante. Guardarán el sábado los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, haciendo el sábado por sus edades pacto perpetuo. ¿Quién era que iba a guardar el sábado? Los hijos de Israel. Yo le pregunto, ¿aquí hay algún israelita de ustedes? Coherederos. ¿Hay un judío aquí? Aquí dice, mis hermanos, que lo que debían guardar el sábado eran los israelitas. Si usted no es israelita ni es judío, pues aquí no debemos guardar el sábado, supuestamente según el texto. Eso es lo que el texto dice. Ahora, mis hermanos, yo quiero mostrarle, antes de responder este texto, como mencioné anteriormente, antes de responder este texto, quiero mostrarle con la palabra de Dios que los 10 mandamientos existían antes de darse en el monte Sinaí. Y ustedes me dirían, hermano, ¿y cómo usted me puede comprobar que los 10 mandamientos existían antes de darse en la montaña de Sinaí? Sencillo, vamos a Génesis, capítulo 2, verso 16 y verso 17. Rápidamente, Génesis, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Allí vamos a notar algo interesante. Génesis, capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Dice el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Hermanos, con este mandato o esta prueba de obediencia que Dios le da a Adán y a Eva, están encerrados los 10 mandamientos. Cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, inmediatamente quebrantaron los 10 mandamientos, teológicamente hablando. Ahora usted me pregunta, ¿cómo tú puedes decirme eso? Sencillo. El primer mandamiento dice que no tenemos que tener dioses ajenos delante de Jehová, ¿verdad? Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente, ¿quién fue su Dios? Satanás lo pusieron en primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Por lo tanto, el primer lugar, ¿a quién le toca? A Jehová Dios. Entonces, ellos inmediatamente pusieron ¿a quién? A Satanás en primer lugar antes que a Dios. Por lo tanto, violaron el primer mandamiento. Amén, así es. Segundo mandamiento habla de la idolatría. No te harás imagen ni semejanza. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, dice que Satanás en la conversación de Adán y Eva, o perdón, con Eva, específicamente en el capítulo 3 de Génesis, Satanás le dice, no moriréis, sino que el día que tú comas de ese árbol será como Dios, conocedor del bien y del mal. Cuando Eva come o codicia el árbol y lo toma, ella estaba pensando en ¿qué? En ser una diosa, porque Satanás, la oferta de Satanás es
que el día que coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y serán como. Como Dios quiso ser ¿qué? Diosa. ¿Violó este mandamiento, sí o no? Claro que sí, porque quiso ser semejante a Dios y el texto o el mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios y sus ángeles. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Violaron el tercer mandamiento, porque Dios les dice, no coman del árbol del bien y del mal. Sin embargo, ellos violaron la palabra de Dios. Hablaron contra la palabra de Dios porque Dios les dio ese mandato. Sin embargo, ellos desobedecieron a Dios, inmediatamente quebrantaron el tercer mandamiento, tomando la palabra de Dios en vano. ¿Violaron el sábado? Claro que sí, porque el sábado fue dado mucho antes de Dios decirle que no comieran del árbol del bien y del mal. Sin embargo, el sábado, escuchen bien, el sábado se guarda en honor a la creación y al creador que es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando ellos pecaron, violaron el cuarto mandamiento porque violaron los estatutos de Dios, nuestro creador. Violaron el quinto mandamiento porque deshonraron a su padre, Dios, que era su creador. ¿Sí o no? Violaron el sexto mandamiento. No matarás. ¿Por qué? Porque fruto de su desobediencia trajeron la muerte eterna para toda la humanidad. Incluso, dicho sea de paso, ustedes saben que ellos iban a vivir eternamente. Sin embargo, ellos se limitaron el tiempo de vida porque como ellos iban a vivir eternamente, solamente vivió Adán 930 años. Se autosuicidó, por así decirlo, comparado con la vida eterna. Amén. Violaron el séptimo mandamiento porque adulteraron. Y ustedes me preguntan, ¿cómo que adulteraron? Claro que sí. Adulteraron su naturaleza. La naturaleza de ellos era una naturaleza espiritual, santa, divina. Sin embargo, adulteraron porque fruto de su desobediencia, ellos pecaron contra Dios y trajeron una naturaleza pecaminosa. Dicho sea de paso, adulteraron porque cuando Dios le dice a Eva y a Adán, no coman del árbol que está en medio del jardín, en la ciencia del bien y del mal, cuando Eva está en la conversación con Satanás, Eva le dice, no, Dios me dijo que no comiéramos y que no lo tocáramos. Si usted lee ese texto en el capítulo 3, ella dice que ni lo tocáramos. Es decir, que añadió. Cuando usted le añade algo es que adulterar. Añadió una palabra que Dios nos dijo. Dios dijo que no comieran. Y ella dijo, no, Dios me dijo que ni tocáramos ese árbol. Adulteraron, ¿sí o no? Violaron el octavo mandamiento. Robaron, porque el mandamiento dice no robarás. Robaron lo que era de Dios. Todos los árboles ellos podían comerlos. Sin embargo, este árbol era reservado para Dios. Por lo tanto, les robaron lo que era de Dios tomando de este árbol. Violaron el noveno mandamiento. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Hablar contra su prójimo, que es el noveno mandamiento. Claro que sí. Cuando Dios desciende en el capítulo 3, versículo 10, al huerto del Edén, le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán responde, tuve miedo y me escondí porque estaba ¿cómo? Desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiera? Y la respuesta de Adán es, la mujer que tú me diste por esposa me dijo que comiera y yo comí. ¿A quién le echó a Adán la culpa? ¿Habló contra su prójimo? Amén. Así es, hermano. Habló y Eva le dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces allí vemos nosotros. Y el último mandamiento es la codicia. No codiciará. Eva dice en la Biblia que vio, codició el fruto que era bueno para alcanzar sabiduría. Lo miró, lo tomó. O sea, codició antes y luego lo tomó. Estaba encerrado, ¿lo qué? Los 10 mandamientos en la provisión de este árbol. Pero mis hermanos, está bonito mencionarlo de esa manera. Usted me dirá, hermano, sí, usted tiene toda la razón. Pero a mí me gustaría que usted me lo compruebe con la Biblia, porque esa teología que usted me está utilizando en esta mañana, o esa psicología de enseñar los 10 mandamientos de esa manera, es aceptable. Pero me gustaría que usted me lo mencione textualmente. Para eso estamos, mis hermanos. Vamos a leer que también en la palabra de Dios se encuentran los 10 mandamientos antes del Sinaí. Pero se lo voy a decir de manera rápida. Si usted puede
anotar la cita, la nota y la lee en su casa porque sé que se me va a extender. Solamente voy a dar la cita y le voy a dar referencia de lo que dice el texto. Si usted puede en su casa, usted puede leer lo que yo le estoy diciendo. El primer y segundo mandamiento habla de no tener dioses ajenos y habla de la idolatría. ¿Dónde se encuentra ese mandamiento? En Génesis capítulo 35, si pueden ir rápidamente. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 4, dice algo interesante. Génesis capítulo 35, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y espera allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que andaban con él: quitad lo que los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermano, dice aquí: quitad los dioses ajenos. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. La misma palabra en hebreo, la misma palabra que se usa para dioses ajenos en Éxodo capítulo 20, versículo 3, es la misma que se usa aquí. No tendrás dioses ajenos. Sin embargo, aquí vemos que Jacob le dice a su familia: no tengan dioses, quiten los dioses ajenos, es decir, no lo idolatren. Se encerraban los dos primeros mandamientos en este texto. Amén. ¿Están conmigo? Ok, no se me duerman. El tercer mandamiento, ¿dónde se encuentra? Ustedes saben que Moisés escribió 5 libros, conocidos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero hay otro libro que no se menciona como autoría de Moisés, pero sí es autoría de Moisés, y es el libro de Job. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero el libro de Job se le da la autoría a Moisés como escritor, porque hay muchas cosas que se mencionan en el libro de Job que están relacionadas con el libro de Génesis. Dicho sea de paso, se cree, según los estudiosos de la Biblia, que Job vivió en los años desde Noé hasta aparecer Abraham. En ese intervalo de tiempo, allí en esos años, vivió Job. Por lo tanto, el libro de Job también es autoría ¿de quién? De Moisés. Y Job en el capítulo 1, versículo 5 dice algo interesante. Ustedes saben que Job era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Y este hombre, dice la Biblia, que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y estos hijos, al tener muchas posesiones, dice la Biblia que hacían fiesta por turno, cada cierto tiempo. Y el texto que voy a leer es relacionado con la fiesta que ellos hacían. Dice el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado por el turno de los días de su convite, Job enviaba y lo santificaba y le levantaba de mañana y le ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque Job pensaba: tal vez mis hijos pecaron y han blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía todos los días. Hermanos, aquí está el tercer mandamiento, porque Job ofrecía sacrificio por sus hijos, por si alguno de ellos blasfemara o tomaran el nombre de Dios en vano, porque lo hace blasfemar en el idioma original. Blasfemar es tomar el nombre de Dios en vano. Job ofrecía sacrificio por sus hijos, por si alguno de ellos había hablado mal contra Dios. Este mandamiento estaba en la palabra de Dios antes de darse en Sinaí. ¿Está conmigo? Sí. Cuarto mandamiento, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios el séptimo día su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que él había hecho. Dice el versículo 3: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, aquí habla del séptimo día. Y ustedes pensarán que el séptimo día no es el sábado, pero bíblicamente el sábado es el séptimo día. Y yo se lo puedo comprobar fácilmente con un solo texto. Si usted va a Mateo capítulo 28, versículo 1, allí encontrará algo interesante. Todos sabemos que Jesús murió viernes, ¿verdad que sí? ¿Y resucitó cuándo?
domingo. Jesús murió viernes. Si usted los 4 evangelios le dará la referencia que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó domingo. Y el texto de Mateo 28:1 dice que después de pasar el día de reposo, escuchen bien, después de pasar el día de reposo, el primer día de la semana, vino María Magdalena y las otras Marías a el sepulcro. Es decir, y Jesús ya no estaba. Es decir, aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Si el texto dice que después de pasar el día de reposo, que es el sábado, el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo, ¿verdad? Allí fue que Jesús resucitó. Está clarito, está más que claro, Mateo 28:1. Allí, mis hermanos, está claro de que el primer día de la semana es el domingo. Y muchas personas entienden que el primer día de la semana es el lunes. El lunes es el primer día de trabajo, no el primer día de la semana. ¿Escucharon bien? El primer día de la semana es el domingo. Si usted busca un calendario, usted ve que el calendario comienza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y séptimo día, el sábado. El quinto mandamiento, ¿dónde está? El quinto mandamiento está en Génesis capítulo 28, versículos 6 y 8. En Génesis capítulo 28, versículos 6 y 8, allí encuentra el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Qué te dice ese texto? Si usted va allí, usted encontrará que había un hombre llamado Isaac, el cual tenía 2 hijos. Uno llamado Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre, Isaac, era anciano, le dijo a sus hijos, miren, cuando ustedes vayan a tomar una mujer, tómenla de su propio linaje, es decir, de su propia genealogía. No escojan mujeres paganas de otros lugares. Y dice la Biblia que Jacob, cuando fue a buscar su pareja para casarse, dice la Biblia que fue ¿a dónde? A donde Labán, su tío, y buscó una muchacha llamada Raquel, que fue su esposa. Tomó hija de su propia genealogía. Es decir, que aquí vemos nosotros que Jacob obedeció a su padre, lo honró. Sin embargo, el texto que estoy mencionando, Génesis 28, 6 y 8, dice allí que Esaú, el otro hermano de Jacob, deshonró a su padre y fue amargura para su padre, porque él tomó mujeres cananeas de otra nación, de otra nacionalidad diferente a la que ellos tenían. Por lo tanto, aquí vemos que Jacob honró a su padre y Esaú lo deshonró. Sexto mandamiento, no matarás. Ustedes han escuchado la palabra de Dios que dice que Caín mató ¿a quién? Mató a Abel. Sin embargo, ustedes ven que cuando Caín mata a Abel, Dios lo echa de su presencia y lo saca de su tierra. Por lo tanto, si no era pecado matar, ¿por qué Dios apartó a Caín? ¿Existía ese mandamiento, sí o no? Era un mandamiento que estaba escrito en el corazón del ser humano antes de darse en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra. Séptimo mandamiento, encontramos que en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9, que este joven llamado José, el cual era el capitán o el que comandaba todas las cosas que tenía Potifar, y esta mujer, la esposa de Potifar, quiso estar con él, con José. Sin embargo, cuando esta mujer forzó para estar con José, la respuesta de José, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? Es decir, que ¿cómo sabía José que si él tomaba a la esposa de Potifar era pecado? ¿Existía este mandamiento, sí o no? Claro que sí. Encontramos también la historia de Judá, un hijo de Jacob, el cual tuvo una muchacha que se acostó con él llamada Tamar. Y cuando esta muchacha salió embarazada, la historia es un poquito larga, no quiero meterme para ese lado. Esta muchacha se acostó porque se vistió de ramera y estuvo con Jacob. Dice la palabra de Dios que él le dijo, apedréala porque cometió adulterio, porque fornicó. Si no fuera pecado, ¿por qué en ese momento Judá le dijo que la apedrearan? ¿Existía este mandamiento, sí o no? Claro que sí, mis hermanos. El octavo mandamiento, habla allí la palabra de Dios que en Génesis capítulo 30, versículo 33, que Jacob le dice a su suegro, a su tío Labán,
que la honradez de él, su palabra, la iba a hacer valer. Porque si ustedes leen esa historia del capítulo 30, fue cuando este muchacho fue y se quedó 7 años trabajando por su esposa que quería. Sin embargo, la Biblia dice que las ovejas rayadas él le iba a tomar para sí, que las otras ovejas que no tenían marca le tocaban a Labán. Y él le dijo a su esposa: yo no robaré a mis tíos, no le robaré a mi suegro, porque Dios ha dicho que no roben. Existía este mandamiento, existía el 9º mandamiento, cuando habla aquí de hablar mal contra su prójimo, en Génesis capítulo 30, 33, que allí también dice la palabra de Dios que Jacob se levantó de mañana y fue donde su suegro y le dijo: aparta las ovejas tuyas de la mía y yo te devolveré el salario que te corresponde. Yo no te voy a robar. Eso es lo que le quiso decir. Yo no hablaré mal contra ti porque tú eres mi tío. Si usted lee esa historia, eso es lo que le está diciendo este muchacho Jacob a su tío. Y el 9º mandamiento encontramos que Eva codició, como lo leímos ahorita. Y encontramos también que el fruto, así como Satanás codició el trono de Dios, así también Eva codició el fruto y lo tomó. Ahí hablamos de la codicia, ¿verdad que sí? Entonces, allí, mis hermanos, están los 10 mandamientos antes de darse en el Sinaí. Mis hermanos, ahora quiero pasar a otro punto interesante, y es el que estamos hablando. Y es que voy a darle mucha información sobre este punto. Ya comprobamos que bíblicamente Adán y Eva pecaron contra Dios y que existían los 10 mandamientos, ¿verdad? Comprobamos también con la Biblia de que los 10 mandamientos están en Hechos 2:20 y que el sábado es uno de los 10 mandamientos. Y ahora vamos a buscar un punto muy interesante. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. A ver qué nos dice allí. Ya leímos el texto, pero quiero que volvamos aquí nuevamente. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice allí la palabra de Dios: así fueron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios el 7º día la obra que él hizo, y reposó el 7º día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el 7º día, lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Yo le pregunto, mis hermanos, aquí habla del sábado. Cuando Dios creó el sábado, Adán y Eva todavía no habían pecado. No existían la raza judía ni los israelitas. Porque si usted lee la Biblia, Israel, ¿de dónde viene? De Jacob. Jacob fue cambiado. El nombre de Jacob significa suplantador. El que suplanta, el que traba por el talón. Porque así fue que él nació, trabando el talón del hermano. Y este hombre, cuando luchó, según Génesis capítulo 32, versículo 28, luchó con el ángel de Jehová. Él le dijo: tú tienes que bendecirme. Y la bendición que Dios le echó allí en ese momento, y después le cambió ¿qué? El nombre. Y le dijo: ya no te llamarás Jacob, suplantador, sino te llamarás ¿cómo? Israel, que significa luchador con Dios. Entonces, mis hermanos, allí nosotros podemos notar que antes de aparecer la raza israelita, los judíos, ya el sábado era uno de los 10 mandamientos. Ya estaba vigente. Otro punto es que es importante. ¿Por qué Israel guardaba el sábado? ¿Por qué Dios lo eligió a ellos? Hay algunas razones del por qué. Todas las demás naciones que existían, los cananeos, los egipcios, los samaritanos y otras, los jebuseos, tú sabes que en la Biblia se menciona muchas naciones diferentes a Israel. Todas esas naciones tenían varios dioses. ¿Qué es lo que tenían? Varios dioses. Y Dios, vez tras vez, lo estaba invitando a ellos a adorarlo a Él como Dios. Sin embargo, ellos ninguno quisieron buscar al Dios de Israel. Esa era una de las razones de por qué Israel fue el que sí obedeció. Las demás naciones no querían a un solo Dios, sino ellos querían varios dioses. Y Dios solamente eligió a Israel por esa razón. Número 2, nunca quisieron buscar al Dios verdadero. Y la número 3, ustedes saben que había una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y le dijo que desde Abraham iban a salir, ¿qué? Una multitud de personas, de su lomo iban a ser varias generaciones.
Y es por eso que Jacob, Israel, sale de su abuelo Abraham. Entonces por allí que dice el texto que Dios eligió a Israel como su pueblo, porque había una promesa y también que Israel fue el único pueblo que obedeció a la palabra de nuestro Dios. Ahora muchas personas entienden y dicen, hermano, pero yo sé que Israel fue el pueblo de Dios, el que Dios eligió, pero ya yo le mostré con la palabra de Dios que el sábado existió antes de existir Israel. Ahora, quiero decirle que el sábado no solamente era para Israel. Y ustedes miran a mi hermano, ¿y dónde usted busca esa información que el sábado no solamente era para Israel? Si usted va a Isaías capítulo 56, versos 6 y 7, Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, dice allí la palabra de Dios, y a los extranjeros, ¿a quiénes? A los extranjeros que se alleguen al Señor para ministrarle y que amaren el nombre del Señor, para que sus siervos y todos los guarden el día sábado de contaminarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en la casa de mi oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada por todos los pueblos. Hermanos, ustedes notaron allí que los extranjeros guardaban ¿qué? El sábado. Y la palabra hebrea que se usa para extranjero es goyim. La misma palabra que se usa en Hechos capítulo 13, versículo 44, donde dice que los gentiles guardaban el sábado según el texto bíblico. Es decir, que la palabra extranjero es goyim en su idioma original y significa gentiles. ¿Me escucharon? La palabra goyim significa gentiles. Es decir, que los gentiles también guardaban el sábado, o los extranjeros. Entonces, mis hermanos, está demostrado con la palabra de Dios de que el sábado se guardaba antes del Sinaí. Amén. Claro que sí. Notamos también que el sábado no era para los judíos, ¿sí o no? El sábado también era para los gentiles. Ahora, mis hermanos, yo le voy a dar una referencia que usted quedará más claro todavía del tema. ¿Por qué se mencionó o se menciona en la Biblia, según el texto que leímos para hacer la pregunta, que el sábado era para los judíos o para Israel? ¿Por qué los israelitas guardaban el sábado también? Sencillo. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Éxodo, capítulo 20, versículo 8 en adelante. Quiero que seamos un poquito rápido con esto, porque me gusta estudiar mucho la Biblia y hay muchas referencias que dar. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Aquí habla del sábado, lo primero que leímos. Dice aquí, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será sábado del Señor tu Dios. No hagas en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Y ahora va la razón por qué debemos guardar el sábado. Todas esas personas que se mencionó, ni tú, ni tu hija, etcétera, etcétera. Dice aquí, porque en 6 días, ¿cuántos días? 6. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Ese texto inmediatamente nos manda ¿a dónde? A la creación. Porque dice, en 6 días, ¿en cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? Según Génesis, el capítulo 1 de Génesis. En 6 días. Entonces, el sábado se debe guardar en honor ¿a quién? A la creación y al creador. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes también noten algo interesante, porque les dije que los 10 mandamientos están en 2 partes. Están en Éxodo 20, versículo 3 al 17, y están en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7 al 21. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12, escuchen bien, hablando de la misma palabra, hablando del mismo sábado. Escuchen qué dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12. Guardarás el día sábado para santificarlo. Ve la misma palabra. Como el Señor te ha mandado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Y el séptimo día será sábado del Señor tu Dios.
No hagas en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni peregrino que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y como tu sierva. Ahora el versículo 15, nota lo que dice el versículo 15. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazos extendidos, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado a que guarde el sábado. Yo no sé si ustedes notaron la diferencia, que en el versículo 11 de Éxodo 20:11 y de Deuteronomio 5:15, dice allí en Éxodo, porque en 6 días hizo que Dios los cielos y la tierra, pero aquí no dice lo mismo. Aquí dice el texto, acuérdate que fuiste siervo, ¿dónde? En Egipto. Hay una diferencia. Hermano, ¿sabe por qué hay una diferencia? Porque el sábado se guarda por 2 cosas. El sábado se guarda en honor a la creación, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y se guarda en honor a la redención. Porque Israel fue esclavo en Egipto, ¿sí o no? Y duraron 430 años oprimidos en ese lugar, y Dios los sacó con mano fuerte. Por lo tanto, ellos debían guardar el sábado, porque eran ¿qué? Redimidos. Amén. Y tú y yo no somos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Cristo nos libertó a nosotros del pecado. Por lo tanto, los que son salvos, los que han sido redimidos por Cristo, guardan el sábado. Amén. Amén. Dígalo fuerte, hermano. Amén. Hermano, nosotros guardamos el sábado por 2 cosas. Por creación y por redención. Por eso era que Israel guardaba el sábado, porque Dios los libertó a ellos. Y nosotros guardamos el sábado porque Dios creó en 6 días los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra de la tilde va a desaparecer. Amén. Amén. Hermanos, está comprobado que el sábado es el día de nuestro Dios. Ahora, la gran pregunta que debemos hacer nosotros: ¿y Adán y Eva guardarían el sábado? La Biblia textualmente no dice en ninguna parte de la Biblia que Adán y Eva guardaron el sábado. No dice textualmente. No hay un mandamiento que diga, y Adán y Eva guardaron el sábado. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice. Pero yo le voy a mostrar a ustedes que Adán y Eva sí guardaron el sábado. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos a leer en Génesis nuevamente, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y el que me interesa es el versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y fueron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios el 7º día su obra que él hizo. Y reposó el 7º día de su obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Bendijo el 7º día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Quién fue que reposó el 7º día? Jehová Dios. ¿Quién bendijo el 7º día? Jehová Dios. ¿Quién lo santificó? Dios. El texto nos dice que Adán y Eva guardaron el sábado. Ahora, mis hermanos, la palabra hebrea que se usa aquí para reposó es Shabbat. ¿Y saben qué significa Shabbat? Shabbat significa cesó, paró, se detuvo. Lo que el texto está diciendo es que Jehová el 7º día cesó de la obra que había hecho. Y Dios reposó o cesó no porque estaba cansado, porque Isaías 40:28 dice que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio humano. Dios lo quiso que se detuvo. Por eso es que hoy en día nosotros no vemos que hubo un 8º día, un 9º día. Solamente la creación fue en 6 días y el 7º día Dios reposó. Eso es lo que dice. Es decir, que Dios solamente en el 7º día cesó, paró de crear. Pero mis hermanos, esta palabra que se usa aquí, Shabbat, cesó, no nos da argumento para decir que Adán y Eva guardó el sábado. Pero tenemos que ir nosotros a otro texto que nos diga a nosotros que Adán, qué pasó ese 7º día, porque solamente dice que ese 7º día Jehová lo bendijo, reposó y lo santificó. No dice nada más de allí, solamente que él cesó en la creación. Ahora, si nosotros vamos a otro pasaje bíblico y vamos a
Éxodo capítulo 31, versículo 17, allí encontramos algo interesante que habla de la misma creación. Éxodo capítulo 31 y el versículo 17, dice allí la palabra de Dios: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué fue lo que pasó? Cesó, ¿y qué más? ¿Qué fue lo que hizo? Cesó y reposó. Ahora, mis hermanos, esta palabra cesó y reposó, la palabra cesó que se encuentra allí en ese texto, es la misma palabra hebrea Shabbat que encontramos en Génesis 2:3, la que acabamos de leer. Es la misma, Shabbat es la misma, cesó. ¿Están conmigo? Ahora, mis hermanos, ustedes notaron que hay una palabrita más adelante que dice que cesó y reposó. La palabra reposó que se encuentra más adelante no es Shabbat. Cesó que se encuentra allí sí es Shabbat, que es la misma de Génesis 2:3, pero aquí dice que cesó y reposó. Ahora aquí hay una palabrita nueva para reposó. ¿Y saben cuál es? Nafash. Es una palabrita hebrea, nafash. Y nafash significa, ¿saben qué? Suspirar. ¿Qué significa nafash? Suspirar. Suspirar. Tomar respiro. Tomar alivio. Lo que quiero decir, mis hermanos, con este texto, ¿saben qué? Que el séptimo día no solamente Dios cesó, paró, sino que también suspiró, se maravilló en la creación. Imagínense humanamente, lo voy a hacer esta referencia, es como que Dios ahora, ese séptimo día, mira hacia atrás la creación y Dios dice: ay, pero qué linda me quedó la creación. Suspiró por lo que había creado, tomó alivio de su creación. ¿Me están conmigo? Entonces comprobamos ahora dos cosas. Ese séptimo día Dios hizo dos cosas. Primero, cesó, paró Shabbat, y también nafas, lo que hizo que fue que suspiró, se sintió maravillado, se sintió refrescado de lo que había hecho. Amén. Ya comprobamos dos cosas que se hizo ese séptimo día. Cesó, paró y también suspiró. Se sintió refrescado. Pero hay una tercera palabra que yo quiero que nosotros notemos qué pasó ese séptimo día. En Éxodo capítulo 20, versículo 11, allí está también una palabra que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Éxodo capítulo 20 y el versículo 11, dice allí la palabra de Dios, hablando del sábado, del día séptimo, dice el versículo 11, porque en 6 días, lo mismo que leímos ahorita, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, y el Señor bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué fue lo que dijo aquí? Que Dios reposó ese séptimo día. Ahora, mis hermanos, esta palabra reposó que se encuentra en Éxodo 20:11 no es la misma de Génesis capítulo 2, versículo 3. Aunque nosotros muchas veces damos la misma referencia de que habla en honor a la creación, pero no se usa la misma palabra en el original idioma, el hebreo. Sino que aquí hay otra palabra nueva, llamada, ¿saben cómo? Nuak. Aquí hay una palabra nueva llamada Nuak. Es decir que Shabbat, Nafash y Nuak son 3 palabras diferentes para reposo. Ahora, ¿qué significa la palabra Nuak que se encuentra aquí en Éxodo 20:11? Se lo voy a dar con una cita bíblica y usted va a entender qué pasó ese séptimo día. En el libro de Esther, capítulo 9, versículos 17 y 18, Esther capítulo 9, versículo 17 y versículo 18, dice allí la palabra de Dios, Esther 9, 17 y 18, en el 13 del mes de Adar fue esto. O sea, el contexto histórico de lo que está pasando aquí fue que ustedes saben que el pueblo de Dios fue a una batalla en los tiempos de Esther. Y fruto de esa batalla Jehová le dio la victoria. Y cuando Dios le dio la victoria, pasó algo que es lo que estamos leyendo. ¿Qué pasó cuando Dios le dio la victoria en los tiempos de Esther a su pueblo? Dice el texto, el 13 del mes de Adar fue esto. Reposaron, esa palabra reposaron es Nuak, la misma que le mencioné de Éxodo 20:11. Reposaron el día 14 del mismo mes
hicieron banquete de alegría. ¿Qué fue lo que hicieron? Banquete de alegría. Verso 18. Mas los judíos que estaban en Susa se juntaron en el 13 y el 14 del mismo mes y al 15 el mismo día y reposaron. Escuchen bien la misma palabra nuac, otra vez, reposaron y lo hicieron día de ¿qué? De banquete y de gran alegría. En Proverbios 29:17 dice allí: corrige a tu hijo y te dará descanso, que es la misma palabra nuac, te dará descanso y deleite, gozo y alegría. Yo no sé si están conmigo y me están entendiendo qué es lo que quiero explicarles. Lo que dice la palabra de Dios, que ese séptimo día Dios hizo tres cosas. Reposó, Shabbat, se descansó, se detuvo. Nafas, suspiró. Y ahora está Nuac, que es la palabra que leímos. ¿Y saben qué fue? Que ese día fue banquete y alegría. Amén. Amén. Lo que yo quiero mostrarle a ustedes, mis hermanos, es que ese séptimo día, aparte que Dios cesó, suspiró, también ese día se hizo banquete y gran alegría. Por lo tanto, nosotros adventistas, en el sábado tenemos que estar como alegres, contentos y hacer día de banquete y alegría como pasó ese séptimo día. Amén. Amén. ¿Usted ve qué linda es la palabra de Dios? Por lo tanto, lo que yo quiero mostrarle es que Dios, siendo el creador de todas las cosas, mira su creación, mira a sus dos criaturas que lo creó el día antes, el día sexto. Estamos hablando del séptimo día, el día sexto, y ve a Adán y Eva, esos dos seres maravillosos que Dios hizo. ¿Ustedes creen que Dios fue egoísta y que en ese banquete y alegría que Dios celebró ese séptimo día no invitó a Adán y Eva? ¿Ustedes creen que no lo invitaría a Dios? Hermanos, fueron sus criaturas. Todos estaban regocijados ese día. Por lo tanto, ese día que fue Dios que reposó y lo santificó, Adán y Eva estaban con Dios también guardando ese día. Porque el primer sábado lo guardó Jehová. El sábado no lo guardó Eva ni Adán como dice en Hechos 2:20, sino fue Jehová que lo guardó y le enseñó a ellos cómo guardar el día. Amén. Eso fue. Por eso es que el texto no menciona, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día sábado. Porque después dice: porque en 6 días. Eva y Adán no tenían 6 días de creado. Ellos fueron creados ¿qué día? El día sexto. Ellos fueron creados el sexto. Lo que está diciendo el texto es que Adán y Eva tenían solamente un día de creado. Pero Dios, ¿cuándo tenía? Dios sí tenía 6 días que había trabajado. Porque la creación creó la luz, creó la separación de las aguas, creó las plantas, los animales en el quinto día, en el cuarto creó los astros, y en el sexto día creó el hombre y creó los animales terrestres. Por lo tanto, Dios sí tenía 6 días trabajados, y Dios le enseña a Adán y Eva la manera correcta de cómo guardar el sábado. Y de allí en adelante, Adán y Eva comenzaron a guardar su primer sábado, ellos guardándolo en honor al Creador. Amén. Hermano, pero quiero decirle algo interesante. Y es que no solamente Adán, Eva y Jehová y los animales y las plantas se gozaron ese día. ¿Ustedes sabían que alguien más se gozó en ese séptimo día? Vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque a mí me gusta escudriñar la Biblia para que usted pueda entenderla. En Job capítulo 38, versículo 1 al 7. Allí dice algo interesante. Job capítulo 38, versículo 1 al 7. Allí vamos a notar qué pasó en ese día. Dice allí, Job capítulo 38, versículo 1. Y respondió el Señor a Job desde la oscuridad y dijo: ¿quién es ese el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tu lomo. Yo te preguntaré y tú házmelo saber. ¿Dónde estaba cuando yo fundaba la tierra? ¿De qué se está hablando? De la creación, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los días, todos los hijos del Señor. Aquí las estrellas que se regocijaban, ¿saben quiénes son? Los ángeles de Dios. Es decir, que el texto lo que está diciendo aquí, que ese día de la creación, cuando se hizo todo, los ángeles de Dios también se regocijaban. Amén. Entonces, hermanos, podemos notar
y decirlo con claridad que Adán y Eva guardaron el sábado y que también los ángeles en la creación se gozaron junto con Dios. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, ¿cómo vamos? Bien. Ya comprobamos la primera parte. Comprobamos que el sábado es uno de los 10 mandamientos. Citamos Hechos 28 al 11. Descubrimos que antes de darse los 10 mandamientos en el Sinaí, ya el sábado y los demás mandamientos que existían. Y comprobamos ahora que Adán y Eva guardaron ¿qué? El sábado junto con los seres creados de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, quiero entrar a otro punto interesante, que es dando la última referencia para cerrar con broche de oro lo que hemos estudiado. Y es que todas las denominaciones cristianas, casi todas las religiones, creemos en Dios Padre, creemos en Dios el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Solamente algunas religiones no creen eso, pero yo pudiese demostrarle eso con la Biblia, que Jesús es Dios. Pero como no estoy hablando de la deidad, solamente me voy a basar en lo que estamos hablando. Jesús es Dios. Jesús fue el creador de todas las cosas, porque si usted lee en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, allí dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Es decir, sean ángeles, potestades, fue creado por ¿quién? Por Cristo. Amén. Ahora, si Cristo es el creador de todas las cosas, Jesús fue el que creó la luz el primer día, ¿sí o no? Jesús fue el que creó la expansión, la tierra seca el segundo día, ¿sí o no? Jesús fue el que creó las plantas el tercer día. El cuarto día creó los astros, las estrellas, la luna. El quinto día creó los animales acuáticos y las aves del cielo. El sexto día creó los animales y al ser humano. ¿Quién fue que lo creó? Cristo también. Jesús. ¿Están conmigo, sí o no? Jesús es el creador de todas las cosas, y eso muchas denominaciones saben eso y corroboran con nosotros que Jesús es Dios. Lo interesante, mis hermanos, es que ese mismo Jesús que creó todas las cosas fue el que creó el séptimo día Y lo santificó. y lo santificó y lo bendijo, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Y lo repuso. Ahora, ese Jesús, después que se encarnó, que vino aquí a la tierra, que ya estaba como ser humano y que había comenzado su ministerio, digo algo interesante, que muchas personas no lo entienden, pero en esta mañana sí vamos a entenderlo. Vamos a buscar en San Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. San Marcos capítulo 2, verso 27 y versículo 28. Dice la palabra de Dios. También le dijo, hablando Cristo, el sábado fue hecho o dado por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y muchas personas malinterpretan ese texto. Lo que la Biblia está diciendo, que dice la Escritura, que el sábado fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. ¿Qué día creó Dios al hombre? El sexto día. ¿Qué día creó Jesús el sábado? El séptimo día. Por lo tanto, aquí se cumple porque el sábado fue creado para el hombre. Es decir, que Dios creó el sábado porque tenía un hombre que había hecho el sexto día para que guardara ese día. Eso es lo que dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Dios le creó el sábado para el hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Me entendieron lo que quiero decir? Sí. Otro punto que yo quiero recalcar, y es que la palabra que dice allí, porque el sábado fue hecho para el hombre, la palabra hombre que se menciona allí, si usted va a los escritos originales, al griego, es ántopos. ¿Cuál es? Ántopos. ¿Y saben qué significa la palabra ántopos? La palabra ántopos significa humanidad. Significa hombre en sentido genérico o general, hombre o mujer. Qué bien. Por lo tanto, si ántopos significa humanidad, el sábado fue creado ¿para quién? La humanidad. Para la humanidad. ¿Cuál fue el primer hombre y la primera mujer que Dios creó? Adán y Eva. Por lo tanto, el texto está diciendo que el sábado fue creado para Adán y Eva. ¿Sí o no? Porque fueron los primeros seres que Dios creó. Eso es irrefutable. Ahora, el versículo 28 dice algo interesante.
porque el Hijo del Hombre es Señor. La palabra Señor, si usted va al griego, es dueño. ¿Quién es el dueño del sábado? Jesús. ¿Cuándo lo creó? En la creación, porque dijimos que Jesús es el creador de todo. Es decir, Sí. Jesús lo que está diciendo, porque el sábado fue hecho para el hombre, para que el hombre descansara en ese día, y yo soy el Señor del sábado, yo soy el dueño del sábado que creé ese día. ¿Dónde? En la creación. Jesús creó el sábado para el hombre, y Jesús es el dueño, el autor del sábado, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, eso es algo que usted puede interpretarlo, pero muchas personas lamentablemente tuercen las escrituras. Pero la Biblia es clara. La Biblia no se contradice. Lo que Dios dijo en Génesis, no lo va a decir contrario en Apocalipsis. La Biblia, si usted la estudia con la hermenéutica y sigue los pasos bíblicos, usted encontrará muchas verdades que usted desconoce. Amén. Ahora, mis hermanos, quiero responder la otra pregunta que hice al principio. Ya respondimos las tres primeras, ¿verdad? Respondimos que los mandamientos existían antes de Sinaí. Respondimos que el sábado no era para los judíos. Respondimos que Adán y Eva guardaron el sábado. Y ahora vamos a hablar que por qué las personas cuando violaban el sábado eran ¿qué? Muertas. Las personas morían el sábado. ¿Y por qué ahora no mueren? Es una pregunta interesante. Si usted va a Éxodo, capítulo 31, versículos 14 y 15, dice algo interesante allí. Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Así que guardaréis el sábado, porque es santo. ¿Qué es el sábado? Santo. Es para vosotros. No lo profanen. De cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma o aquella persona será cortada del medio del pueblo. 6 días trabajarás y harás tu obra, y el séptimo día, sábado, de reposo será llamado para el Señor. Cualquiera que hiciere obra alguna en el sábado, ciertamente que morirá. Y si usted lee también allí Éxodo 35:2, también se habla que el que transgredía el sábado, también era ¿qué? Era muerto. Y hay otros pasajes también que hablan que el que violaba el sábado era también muerto. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que las personas que usan este texto para decir que por qué no se matan las personas que transgreden el sábado, no solamente pudiesen aplicarlo al sábado. Porque el que violaba otro mandamiento diferente al sábado también era muerto. Y si ustedes van a Levítico 20, solamente le voy a dar referencia porque me falta un poquito de tiempo. En Levítico 22, el que idolatraba era una persona que debía ser muerta. En Levítico 24:16, el blasfemo, el que blasfemaba contra Dios, también era muerto. En Levítico 29, el que maldijera a su padre, también era ¿qué? Muerto. En Éxodo 21:12, el que mataba también era muerto, porque la Biblia dice muerte por muerte. En Deuteronomio 22:21, el que adulteraba también era muerto. Y en Levítico 20:27, el que era adivino también era muerto. Es decir, mis hermanos, que no podemos aplicar que solamente se mataba la persona que violaba el sábado. Entonces, los que son idólatras hoy en día, los que desobedecen a su padre, también han de ser muertos, ¿sí o no? No solamente el transgresor. Debemos aplicar la ley para todo el mundo. Ahora, algo interesante, mis hermanos, según Éxodo capítulo 31, versículo 18, los 10 mandamientos fueron dados todos juntos. Por lo tanto, el sábado no solamente era para los judíos, sino también todos los mandamientos, y así vamos, ¿sí o no? Porque todos los mandamientos fueron de Dios y dados a Moisés para el pueblo. Pero yo quiero decirle algo interesante, ¿por qué la persona hoy en día que transgrede el sábado no muere? Eso lo podemos nosotros buscar en la misma Biblia. Si usted lee en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, dice allí la palabra de Dios: porque si pecamos voluntariamente, ¿si pecamos cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere sin ninguna misericordia. Es decir, mis hermanos, que el texto lo que está diciendo, si ustedes lo leyeron conmigo, está diciendo que
Si usted peca voluntariamente, ya no le queda a usted más plazo, sino está a la espera de ¿qué? Del juicio. Hoy en día las personas no mueren, los transgresores de sábado. ¿Sabe por qué? Porque estamos a la espera del juicio. En el juicio, cada uno de nosotros tendrá que darle cuenta a nuestro Dios por qué transgredimos el sábado. El juicio que Dios tiene para los seres humanos es que usted le va a dar cuenta a Dios por qué. En el tiempo de Moisés era necesario que el mar se cortara de raíz inmediatamente. Pero hoy en día Dios está esperando el juicio para que esa persona transgresora merezcan o tenga su castigo. Por eso es que antes se hacía y hoy ya no se hace. Hermano, ya estoy terminando. El otro punto es que se dice que Jesús es nuestro reposo. Ya nosotros no tenemos que guardar el sábado porque Jesús es nuestro reposo. Y eso está en Mateo 11:28, que dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero aplicar este texto para no guardar el sábado es estar en desobediencia con Dios directamente. Porque aquí no habla de día. Aquí dice Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Aquí está hablando del descanso espiritual. Venga Jesús con sus problemas, con sus dificultades, y Dios le hará descansar a usted. Amén. Amén. No se habla de día, sino el descanso que Dios le quiere dar es un descanso espiritual. La otra parte es que dicen también que el sábado que los 10 mandamientos fueron resumidos en dos partes: amar a Dios y amar al prójimo. Pero la ley de Dios es una ley de amor. Y es fácil usted contestar esa pregunta. ¿Sabe por qué Jesús recitó esos dos mandamientos? Solamente ama a Dios y ama al prójimo. Sencillo, porque la ley de Dios así lo dice. Si usted lee los 10 mandamientos, usted notará que del primer mandamiento al cuarto habla en referencia a Dios. Por ejemplo, si usted no tiene otro Dios, usted va a amar a Dios, ¿sí o no? Sí. Si usted ama a Dios, no va a idolatrar. Si usted ama a Dios, no va a tener a dejar su nombre en vano, a tomar su nombre en vano. Si usted ama a Dios, va a guardar el sábado. Usted ve que los primeros 4 mandamientos corresponden al amor a Dios. Y del 5º al 10º mandamiento corresponde a amar al prójimo. Su padre es su prójimo, ¿sí o no? Claro que sí. Si usted ama a su padre, usted lo va a honrar. Si usted ama a su prójimo, no lo va a matar, no va a adulterar, no va a robarle, no va a codiciarle. ¿Entiende? O sea, aquí se resumen los 10 mandamientos, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley de amor, tanto para Dios como para el prójimo. Eso está claro, mis hermanos. Por eso Jesús dijo: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya casi terminando, mis hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 16, es un texto muy conocido. Y voy a ser breve porque ya estoy avanzado en el tiempo. Colosenses capítulo 2, verso 15, allí habla que Jesús clavó el sábado en la cruz. Cuidado. Y vamos a anotar eso. Dice allí, versículo 15, y despojando los principados y las potestades, sacándolo a la vergüenza en público, confiadamente triunfó sobre ellos. Escúchenme lo que hizo Jesús en la cruz. Triunfó sobre ellos. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en día de fiesta, o en sábado, porque todo lo que ha de venir era por sombra. Es decir, muchas personas dicen allí, Jesús clavó el sábado en la cruz, porque es lo que dice el texto. Jesús despojó los principados y las potestades, y que lo siguió en público, y clavó el sábado en la cruz. Eso es lo que dice el texto, que Jesús clavó el sábado. Ahora, mis hermanos, ¿qué sábado fue el que Jesús clavó? Hay muchas personas que desconocen las escrituras, y por eso cuando hablan de la palabra de Dios la tuercen, porque en la Biblia se mencionan 7 sábados, 7 días que eran conocidos como sábados. No solamente se habla del sábado de los 10 mandamientos, sino que habían días especiales los cuales se llamaban sábados. Y eso usted tiene que aprenderlo, mis hermanos, porque sé que en algún tiempo usted se va a enfrentar con eso. Y la persona sigue errada porque quiere estudiar el Nuevo Testamento sin antes entender el Antiguo Testamento. Habían 7 sábados, y los sábados se hacían, era dependiendo del calendario lunar. En Génesis capítulo 1, versículo 14, Dios hizo allí los días y las estaciones
para marcar una fecha específica donde la persona debía reunirse con su pueblo. Por lo tanto, cada mes se guardaba un sábado o un día de reposo como en la Biblia, pero no era el mismo sábado de los 10 mandamientos. Y yo se lo puedo mostrar ahora con la Biblia. Primero, en Levítico capítulo 23, versículos 7 y 8, allí habla de la fiesta de los panes sin levadura que tenía un sábado. Si usted lee en Levítico 23, 21, se habla del día del Pentecostés que también tenía otro sábado. Si usted lee en Levítico 23, 25 y 28, allí está la fiesta de la trompeta y el día de expiación que también tenía otro sábado. Si usted lee en Levítico 23, 33 y 35, está la fiesta de los tabernáculos que también tenía otro sábado. Es decir, mis hermanos, que habían diferentes días mensuales que se le llamaban sábados. ¿Están conmigo? Pero también, mis hermanos, habían sábados anuales. Si usted lee en Éxodo 23:10 y Levítico 25:3 al 6, allí usted encontrará también que habían sábados anuales donde se le daba un descanso cada 7 años a la tierra, y ese descanso sabático cada 7 años se llamaba día de reposo o sábado. Es decir, mis hermanos, que no solamente se habla del sábado de lo moral o de los 10 mandamientos, sino que habían otros días especiales conocidos como sábado. La pregunta interesante es, ¿qué sábado de todos estos sábados que mencionamos es el sábado que Jesús crucificó en la cruz o que Jesús clavó en la cruz? Es sencillo, lo voy a demostrar rápido para que ustedes vean. Hay 3 palabras claves que se usan en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Hay 3 palabras claves que usted puede mostrarle a la persona qué sábado es eso. Las palabras son, dice el texto, vamos a leer el texto nuevamente, en el versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en día de fiesta, la palabra fiesta, la primera palabra, nueva lunas, segunda palabra, y en sábado. Es decir, mis hermanos, que esas 3 palabras, luna nueva, día de fiesta y sábado, se usan en la Biblia, pero hablando del sábado ceremonial, no del sábado moral o de los 10 mandamientos. Por ejemplo, si usted va a Levítico capítulo 23, versículo 28, se usa la misma palabra que encontramos en Colosenses. Dice allí, estas son las fiestas solemnes de Jehová. A las personas convocaréis santa reunión para ofrecer ofrenda encendida, holocausto, ofrenda y sacrificio de libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados, escuchen bien, además de los sábados de Jehová, vuestros dones, todo vuestro voto y toda vuestra ofrenda voluntaria, acostumbráis a dar a Jehová. Es decir, mis hermanos, que aquí habla del sábado ceremonial. Era un sábado especial que había en esos tiempos. Otro punto es, en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 31, escuchen las mismas 3 palabras. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 31 dice, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor, los sábados, ¿qué día? Los sábados, nueva luna y fiesta establecida según el número de su rito continuo delante del Señor. Así dice Jehová. Ustedes notan aquí las mismas 3 palabras. Fiesta, sábado y luna nueva. Otro texto más. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí yo tengo que edificar casa al Señor, mi Dios, para consagrarla, para quemar incienso aromático delante de Él y para la colocación continua de los panes de proposición y holocausto a mañana y tarde, y para los sábados, nueva luna y fiesta solemne del Señor nuestro Dios, lo cual sea pacto perpetuo para Israel. En Crónicas 2:8, en Nehemías 10:33 y en Esdras 3:5 se usan las mismas 3 palabras. Se habla de fiesta, se habla de holocausto, se habla de sábado, se habla de sacrificio, se habla de todas las mismas 3 palabras que encontramos en Colosenses 2:16. Por lo tanto, mis hermanos, el texto que acabamos de leer claramente nos dice a nosotros que el sábado que Jesús crucificó o que clavó en la cruz fue los sábados ceremoniales
no el sábado de Dios. Eso está comprobado con la palabra de Dios, con la Biblia. Y ya por último, mi hermano, para terminar, quiero darle la última referencia, porque sé que el tiempo avanzó mucho, y es responder la última pregunta, que si después de Jesús morir en la cruz, resucitar e irse al cielo, ¿se siguió guardando el sábado? Esa es la pregunta más interesante de todo lo que hemos hablado en esta mañana. La pregunta más interesante es que si después que Jesús murió, resucitó y se fue al cielo, ¿se siguió guardando el sábado? Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Por eso, mis hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo 56, dice allí la palabra de Dios: y para el día de la preparación de la Pascua, estaban para rayar el sábado, y vinieron también las mujeres que estaban allí, y siguiendo a Galilea, vieron el sepulcro como fue puesto el cuerpo, y vuelta prepararon aroma y perfume, y reposaron conforme al mandamiento. Aquí vemos nosotros que las mujeres guardaron el sábado, estando Jesús ¿dónde? En la tumba. ¿Siguieron guardando el sábado, sí o no, las mujeres? Claro que sí. Otro texto es en Hechos capítulo 13, versículo 14, dice allí, hablando de Pablo: y ellos pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron a la sinagoga un día sábado, se sentaron. Versículo 27 dice: porque los habitantes en Jerusalén y su príncipe, no conociendo a este, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, la cumplieron. Versículo 42, y saliendo ellos de la sinagoga, los gentiles, ¿quiénes fueron? Los gentiles, la palabra goyín, le rogaron que el sábado siguiente le hablasen esta cosa. Verso 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermanos, no solamente los judíos siguieron guardando el sábado, sino vemos aquí que los goyín, los gentiles, siguieron guardando el sábado. Se agregaron un grupo más extra. También los griegos guardaban el sábado después de la muerte de Cristo. En Hechos capítulo 14, versículo 1, dice allí: y aconteció que Iconio, que entraron juntamente en la sinagoga, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo los griegos. ¿Vieron que los griegos también guardaban el sábado? Claro que sí. Hechos 16, 13 y 15, dice allí que una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, se bautizó un sábado. Amén. Amén. En Hechos 18:4 dice allí: y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Aquí está hablando del apóstol Pablo, que duró 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses equivale a 72 sábados. Pablo tuvo 72 sábados guardándolo y enseñándole a los judíos, a los gentiles, a guardar el día sábado. Amén. En Hechos 17:2 dice que Pablo acostumbraba a ir a la sinagoga los sábados. La misma palabra hebrea que se encuentra acostumbraba, eitos en griego, es la misma palabra que habla en Lucas 4:16, donde dice que Jesús acostumbraba a guardar el sábado. Es decir, mis hermanos, que está más que claro que después que Jesús muere, resucita y va al cielo, los discípulos de Jesús siguieron guardando el día sábado. Y por último, le quiero dar la última referencia, que es Mateo 24:20, que dice allí: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esa fue la primera cita que dimos antes de comenzar el estudio. Y ahora usted me pregunta a mí: ¿y qué tiene que ver ese texto con el sábado? Dice allí: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si ustedes leen el contexto de lo que está hablando aquí está hablando de las señales del fin del mundo. Y una de las cosas que dice Jesús es, en este texto, que le oraran al Padre para que cuando viniera la persecución no fuera en invierno ni fuera ¿dónde? En sábado. ¿Por qué en invierno? Sencillo. Usted sabe que en invierno es la temporada más fría del año. En invierno a las personas no les gusta salir.
Por lo tanto, eran presa fácil cuando viniera la persecución para tomar en su casa y matarlo a todos los que guardaban el sábado, ¿sí o no? ¿Por qué dice que oraran porque no fuera el sábado? Sencillo. Ustedes saben que el sábado ha sido desde Génesis hasta el Apocalipsis el día del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Reunidos. Por lo tanto, si hoy es sábado y estamos reunidos, ¿dónde usted cree que la persecución iba a buscar a la persona? En la iglesia. ¿Y dónde lo iba a encontrar? Como dice allá en Dominicana, a Camán. Lo iban a agarrar y lo iban a matar porque estaba ¿dónde? En el templo. Ahora, mis hermanos, quiero darles lo último para finalizar. ¿Qué tienes, Jerry, tú que decirme con todo esto que tú has mencionado? Eso se cumplió, mis hermanos. Si usted lee un poquito de historia, cuando Jesús dijo que oren para que vuestra huida no fuera en invierno ni en sábado, eso se cumplió. ¿Y sabe cuándo se cumplió eso? En el año 70 de la era cristiana, cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Allí los cristianos, los que guardaban el sábado, y los cristianos que eran firmes a Jesús, fueron perseguidos. Y muchos de ellos murieron en el año 70, y ahí fue la destrucción del templo de Jehová por los romanos y esas personas que contribuyeron a matar al pueblo de Dios en aquellos tiempos. Es decir, que esto se cumplió en aquellos tiempos. Pero lo que yo quiero mostrarle es que si Jesús dijo, estando vivo, antes de ser muerto, oren para que vuestra huida no fuera en invierno ni en sábado, y eso pasó en el año 70, lo que está diciendo es que Jesús, por adelantado, anticipó que el sábado se seguiría guardando todavía en el año 70. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice el texto. Porque Jesús lo dijo antes de morir, que oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y estaba hablando algo escatológico, algo del futuro. Y eso sucedió en el año 70. Por lo tanto, Jesús está reafirmando en ese momento que todavía en el año 70, después de Cristo, después que Jesús ya estaba en el cielo, se siguió guardando el día sábado. Amén. Hermano, la verdad del sábado es la única verdad irrefutable que tenemos nosotros adventistas. La persona que no quiera guardar el día sábado es porque es una persona desobediente a Jehová. Yo espero que mis hermanos, que todos los que han escuchado este tema, nos consagremos a Dios cada día y que guardemos el día de reposo. Amén. Además de eso, las personas que están en las redes sociales, que están escuchando este mensaje, también puedan guardar el día sábado, no el día domingo, como Dios lo dice en su palabra. Que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes, mis hermanos, y que cada día nos consagremos a Dios, porque Jesús viene pronto a buscar un pueblo escogido. Amén. Dios le bendiga y que Dios le